Continuamos aquí en Ruta 44 con este tema que nos tiene a medio camino, que es el asunto del metro para Guadalajara. Yo quisiera que Abraham nos platicara, Abraham Jaime, nos platicara algunas anécdotas de lo que encontraron en esta labor que hicieron ustedes, estudiantes de distintas universidades, para convencer a las autoridades de que era posible un metro. ¿Por qué no nos cuentas algunas cosas que les sucedieron en este peregrinar? Mira, una anécdota interesante, nos acercamos nosotros en aquel momento con quien estaba director de Metrorrey y él nos habló muy bien del sistema. Él, de hecho, nos prestó unos estudios que hicieron allá donde comparaban los costos a largo plazo, eran costos a un estudio a 35 años. Claro. Y prácticamente los costos ahí se igualaban, quedaban casi parejos. Con respecto a que al BRT, tren ligero y BRT, ellos hicieron un estudio para ver si metían línea 2 de tren ligero o línea 1 de BRT por el mismo corredor. Claro. Las dos propuestas. Y algo interesante fue que en este estudio, con el paso del tiempo, se iba haciendo más costoso el sistema de BRT por el periodo de vida de las unidades, por el precio del combustible, por el desgaste de las calles. Es un dato interesante y está pensado a largo plazo. Y de hecho también nos mostró un mapa en el que decían, miren, Monterrey en 20 años va a estar así. Y era un mapa que tiene, o es un mapa que tiene cuatro líneas de tren ligero. Y eso es interesante porque ellos empezaron muy tarde con su sistema de tren ligero, pero lo están viendo muy claro hacia futuro, ¿no? Y aquí los primeros estudios se hicieron antes de las Olimpiadas que se celebraron en México y bueno, seguimos con la misma línea y media que tenemos desde hace pues, más de 18 años. ¿Cómo llegaban las peticiones o los comentarios de la gente, los ciudadanos, a través de las redes sociales para apoyar el movimiento que se llamaba Un Metro por Guadalajara? Queremos ¿no? un metro en Guadalajara, sí. Queremos un metro en Guadalajara. Pues fíjate, estuvo muy interesante. Se abrió el grupo, empezamos con un grupo en Facebook, se abrió el primer día éramos 3 personas, a la semana éramos 5,000, al mes éramos 12,000 personas. Y sí nos llegaron cartas de apoyo y o sea, fue algo fuerte, la gente se entusiasmó y en base a esto, bueno, nos acercamos a las cámaras, a las universidades, a la arquidiócesis de Guadalajara y empezamos a armar algo pues grande y empezamos a tocar las puertas. Yo me acuerdo muy bien, la primera autoridad que nos recibió fue Diego Monraz. Me acuerdo que él tenía mucho su postura de que el BRT o el BRT o el BRT y a mí se me hizo pues muy gracioso porque cuando fuimos a platicar con él, pues iban muchachos que tenían 18 años, acaban de entrar a la carrera y me acuerdo que o sea, en un momento la discusión se puso tan intensa que incluso, o sea, hasta se elevó la voz. Claro. Y a mí me llamó la atención porque, bueno, era un funcionario público, pues, de cierto prestigio y conmigo iban muchachos que estaban muy jóvenes, ¿no? No, incluso Diego Monraz ha sostenido que Guadalajara no es para seguir creciendo en la línea del tren eléctrico, sino que él ha insistido mucho en que sea el BRT el mejor medio, Mario. Bueno, sí, es que hay un plan que se elaboró en inicios de esta administración de 10 corredores que tienen el vocacionamiento por la demanda. Y repito, yo creo que nos ha llevado todo este proceso a aprender y a ver otros ejemplos. Primero se buscaron fuera de México, se han buscado en Europa, se han buscado en América Latina. Yo creo que hay ciudades en el país que nos dan ejemplos de cómo debemos tener sistemas integrados. El propio Distrito Federal es uno de ellos, ¿no? A Marcelo Ebrard recientemente se le premió en la Universidad de Harvard por el Metrobús, por el proyecto del Metrobús. Metrobús es el único que ha logrado consolidar los mecanismos de desarrollo limpio, ha estado colocando en el mercado de bonos de carbono por reducción de emisiones. Están construyendo la línea 12. Tienen esta línea 4 que, por ejemplo, ya prescinde de los buses articulados. Son buses de un solo tamaño más pequeño, de piso bajo, llegan hasta el aeropuerto. Yo creo que el asunto León está... León, sistema, bueno, ¿no? De hecho, León fue el primero, Optibus en León, y por ejemplo ahí no tienes carril confinado en algunos tramos. Yo creo que lo que no ha habido, y yo coincido en eso con el doctor Gómez Reina, es flexibilidad, investigación e innovación local para ver qué están haciendo las universidades, qué propuestas había, si era escalable el sistema, porque la realidad es que será preferible tener transporte público de calidad en el corredor diagonal Laureles, Ávila Camacho, 16 de septiembre, Revolución, a el esquema que tenemos en este momento. Y pudo haber sido preferible decir, ¿por qué no preparamos la demanda para escalar el tren ligero y dejar organizado desde la inteligencia y la educación a la ciudadanía de cómo transformar el hábito de transporte? ¿Y qué encontramos en Ávila Camacho en este momento y Circunvalación? Un puente vehicular
que ahora va a complejizar. Si pasa el tranvía, va a complejizar el asunto por las catenarias. Si pasa el tren ligero en superficie, nos va a complicar también el asunto. Entonces, lo que sí hay un consenso de los políticos de todos los partidos es en la construcción de infraestructura vehicular. Te doy un dato. Jalisco en 6 años, su presupuesto ha sido de 373,000 millones de pesos hasta el año 2012. De esos 373,000 millones de pesos, 38,000 millones de pesos se han gastado en infraestructura y administración del auto y solo 24,000 millones de pesos se han cobrado vías de impuestos y transferencias federales. Y de esos 24,000, 9,200 son del impuesto de la tenencia, que por cierto ya se eliminó. Entonces, si el tren ligero, la ampliación de la línea 3 en este tramo costaría más de 30,000 millones de pesos y lo que nos hemos gastado en infraestructura vehicular este sexenio. Para los autos. Para los autos son 38,000 millones de pesos. Sí se podía. Claro, aquí es un asunto de dejarnos de ocurrencias, doctor, porque primero nos hablaban de una línea del tren eléctrico hasta Tonalá, la famosa diagonal Tonalá, ¿no? De Zapopan hasta Tonalá, luego la recortaron a Tlaquepaque, luego hablaron de un tranvía para el cual se pagaron 20 millones de pesos nada más en estudio, y estudios que tampoco conocemos, y se habló también de un tren elevado por levitación, etcétera. Es ocurrencias. Sí, mira, ese es el gran problema que tenemos. Sí se han hecho estudios, inclusive yo he realizado algunos estudios, y el estudio no es definir primero qué vamos a poner, sino qué se puede poner. Entonces hicimos lo que se llama el estudio de mecánica de suelos, vimos todo lo que es la infraestructura, como se ha comentado. Por decir algo, si queremos ampliar la línea 2, pues vamos a encontrarnos con miles de problemas. Vamos a salir del Parque de la Revolución y encontramos en Los Arcos el primer problema, el segundo lo encontramos en la Minerva, que viene ahí una serie de túneles. Y si seguimos, vamos a encontrar en la Cámara de Comercio, lo vamos a encontrar en la vía de Inglaterra y lo vamos a encontrar enfrente del nodo de los cubos y luego ahora con todas las infraestructuras que se han hecho. El problema es que tenemos que saber qué tipo de tren vamos a poner o qué tipo de tren ligero o metro. En Europa se manejan las cosas muy sencillas y en muchas partes del mundo. Primero se determina la demanda y luego después se hace el estudio financiero y se ve a qué proyección se va a hacer. No hay que terminarlo en 3 años. No hay que terminarlo en 6, sino que hay que hacer un trabajo continuo. Puedes hacer 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3, y así sucesivamente. Pero la cosa es que tienes que respetar el uso de suelo. Ese es el primer punto. Segundo, ¿realmente se puede? ¿Por qué? Porque los radios de giro, los pesos, las velocidades, las estaciones donde. Hubo por ahí un caso patético de una línea que se iba a hacer, que querían que se parara y se tenía que tener una estación en un punto determinado, que lo manejó el cardenal. Y cuando se dijo que no, entonces el proyecto se fue para abajo. ¿Enfrente de Catedral? No, enfrente del Santuario de los Mártires. Al Santuario de los Mártires. Entonces, ese es un ejemplo de que cuando unas personas o un grupo o algunas gentes tienen idea de que yo quiero, bueno, ¿es factible? ¿Se puede hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Entonces, nosotros hemos estado trabajando en algunas universidades, tanto de Europa como de América, como Estados Unidos, etcétera, en una serie de proyectos con relación a la vialidad. Y hay gente especializada, como viene siendo Mario España y algunas otras gentes, que estamos trabajando pero en un grupo multidisciplinar, no en un solo grupo, desde el punto de vista técnico, de lo que es la innovación tecnológica, de lo que qué es lo que puede funcionar. El MAPLEP es un tren de alta velocidad y el único que vimos funcionar arriba de 570 kilómetros fue para exhibición. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tren de alta velocidad donde voy a agarrar 400 kilómetros y salgo, por decir algo, de la Catedral, me voy a parar en la calzada Independencia, pues no va a alcanzarse a desarrollar. Claro, y luego, por supuesto. las ocurrencias que tienen de los dobles pisos. Esas de los dobles pisos. Entonces, un tren o un metro o lo que quieras llevar puede ser subterráneo, que es el más caro, y luego es un elevado que también es caro, y el otro es por superficie. Y hay casos muy puntuales, como vienen siendo en Estrasburgo. En Estrasburgo, tú llegas al centro y el tren lo ves de fibra de vidrio hidrodinámico, y dices, oye, y tranquilo. Y baja completito, se llena. Y sale de la ciudad y agarra velocidades de 240, 300 kilómetros por hora. Es un tren suburbano. Suburbano, sí, como en Londres. En Londres a las 5 de la tarde todo el mundo sale, ves el corredero y todos se van a las estaciones, claro, porque viven a varios kilómetros. Muy bien, vamos a hacer la última pausa y vamos a regresar a las conclusiones generales. Aquí a lo largo de esta charla que hemos tenido,
con nuestros invitados, se decía por un momento que no había dinero. Ya lo encontramos aquí en Ruta 44, si hay dinero. El asunto es la voluntad política, que esa todavía no la encontramos.